La historia de Chile. En el periodo prehispánico corresponde a la historia de diferentes etnias amerindias presentes en aquella zona. Las más antiguas datan en el 14.800 a.C. Esta historia se extiende hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. A partir de 1492, con la llegada de Colón a América, se iniciaron las exploraciones europeas en el continente. No es hasta 1520, con Fernando de Magallanes y su expedición, que fueron los primeros grupos españoles en llegar a la zona de Chile, acorde a la historia europea. Y en 1536 Diego de Almagro comandó una expedición en el valle de Aconcagua, en el norte del actual Chile, después de haberse separado y peleado con Francisco Pizarro. El siguiente periodo de la historia chilena o prechilena es la conquista española, que se extendió desde 1536 hasta 1598, con una guerra muy larga, extendida, que enfrentaron los españoles con la gente indígena de Chile en la guerra del Arauco, una guerra en la que los españoles tuvieron que luchar bastante debido a que las fuerzas aguerridas de los amerindios de aquel tiempo no les permitían avanzar, y debido a las dificultades geográficas y a que la zona de Chile es un estrecho de valles en medio de montañas, era un elemento estratégico negativo para los españoles. Eh, bueno, el periodo colonial, o también llamado el periodo español por ciertos historiadores, cubre cerca de 2 siglos de la historia chilena o prechilena, desde el año 1598 hasta el año 1808, un lapso marcado por el establecimiento de instituciones españolas en el actual territorio de Chile. El periodo denominado de independencia, o por otros historiadores denominado de emancipación, se desarrolló desde que Napoleón Bonaparte capturó al rey español Fernando VII en 1808. Y este proceso, estas guerras, estos conflictos de separación, duraron hasta la abdicación de Bernardo O'Higgins en 1823. Todo este periodo estuvo marcado por la guerra entre patriotas y realistas. La denominada Patria Vieja por los chilenos inicia con un cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810 y llega a su fin con la derrota patriota en el desastre de Rancagua en 1814. Y esto dio inicio a un periodo que se conoce como la Reconquista. Algunos de los patriotas sobrevivientes o de los emancipadores sobrevivientes huyeron a la ciudad argentina de Mendoza, en lo que es la actual Argentina, donde se aliaron con el gobernador de la provincia, que era el general José de San Martín, y formaron lo que se llama el Ejército Libertador de los Andes. Este periodo de reconquista terminó en 1817 con la batalla de Chacabuco, en la cual el Ejército Libertador o Emancipador derrotó al ejército realista. El triunfo militar definitivo se dio al año siguiente en la famosa batalla de Maipú. Ahora, la época republicana de Chile. Entre 1831 y 61 tuvo lugar el periodo de la República Conservadora. Estuvo marcado por la puesta de la Constitución de 1833, establecida por Diego Portales. Fue un gobierno fuerte, fue un gobierno centralizador. A pesar de algunos intentos de subversión en su contra, se mantuvo la estabilidad institucional del país, y con esta estabilidad el país conoció una prosperidad económica. Más tarde hubo una guerra civil en 1891 y comenzó la era de la República Parlamentaria, que se prolongó hasta la promulgación de la Constitución de 1925. El Congreso Nacional dominó la política y el presidente devino una figura prácticamente sin autoridad. En este periodo el país se urbanizó, se modernizó
y se crearon los primeros sindicatos en la historia chilena. Viene la República Presidencial previa al periodo de las dictaduras, y esta República Presidencial marcó un cambio en instituciones con la Constitución que se había establecido en 1925, y fueron tres partidos que dominaron la política: los radicales, los demócratas cristianos y los socialistas. Más tarde, en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se derrocó al presidente Salvador Allende con una dictadura militar que ocupó el poder y una junta de gobierno que fue dirigida por Augusto Pinochet. Decenas de miles de personas fueron arrestados, perseguidos, torturados dentro y fuera de Chile. Comenzó una época de exiliación, de persecución, y se estableció un gobierno o una dictadura de carácter económico liberal y se escribió una nueva constitución en 1980. Esta constitución ha sido adoptada hasta el día de hoy o hasta el año 2020, en el que se votó por una nueva constitución que se va a escribir a partir del 2021. Finalmente, después del golpe de Estado y de la época militar, viene la transición hacia la democracia y es el periodo actual de Chile, desde 1990. Asumió la presidencia Patricio Aylwin y se caracterizó por un fuerte presidencialismo amparado en la Constitución escrita en 1980. Antes del descubrimiento y la conquista de Chile, la música chilena era en realidad la música de los pueblos indígenas, de la cual se conservan solamente algunos fragmentos y nociones. Previo a la llegada de los europeos, no existían las fronteras que hoy encontramos en Latinoamérica. Sin embargo, la música existió en América cientos de años antes de la conquista europea, y muchas de las características de instrumentos musicales de la música prehispánica forman hoy parte del folclore y la tradición musical del país. Las excavaciones arqueológicas muestran que existían una gran cantidad de instrumentos musicales, incluso mucho antes de la llegada del Inca. Estudios científicos de los restos dejados por las culturas Nazca y Mochica revelan la existencia de sistemas teóricos bastante evolucionados que incluyen la presencia de intervalos menores del semitono, cromatismos y escalas de 5, 6, 7 y 8 sonidos, equivalente a sus contemporáneos de Asia y Europa. Se cree también que la cultura inca fue la primera en América en desarrollar un sistema formal de enseñanza musical. Empezando por los atacameños, este pueblo agrícola alfarero tenía una organización admirable y un alto desarrollo cultural, incluida la cueca, que tuvo gran influencia. Llama la atención del uso sistemático de melodías de tres notas organizadas en forma de acorde, conocido como trifonía, común a muchas otras culturas aborígenes. Los instrumentos más utilizados son el puntuto y la caja chellera, de doble parche, y el cencerro, tradicionalmente llamados chorromo, constituido con campanillas metálicas sin badajo. En la actualidad se reemplazan por triángulos u otros sonajeros metálicos. Los mapuches son la etnia indígena mayoritaria en Chile. Habitaban desde Copiapó en el norte de Chile hasta Chiloé en el sur. Los mapuches nunca fueron conquistados por los incas y por tanto su música se diferencia de las culturas de influencia andina del norte del país. Los cronistas españoles observaron sus rituales musicales con atención y tomaron nota, lo que ha permitido comparar los primeros encuentros con la música mapuche moderna. Los indígenas cantaban y bailaban para honrar a Nene Chen. Aunque existen composiciones amorosas y canciones acerca de la tierra natal, su música tradicional es principalmente religiosa, y sus melodías de temple monótono y triste. Los fueguinos. La música autóctona del extremo sur del Chile fue producida por los fueguinos. Eran canciones simples que imitaban el sonido de los animales y el canto de las aves. Como instrumentos utilizaban bastones de madera con los que golpeaban el suelo y otras piezas de madera. Se utilizaban principalmente para ceremonias rituales. La música popular en el periodo colonial y durante el proceso de independencia estaba influenciada por la iglesia y por bandas militares, pues en el país había pocos instrumentos y pocos lugares donde aprender a tocar un instrumento. En el siglo XIX, con el final del periodo colonial y la transición a una república independiente, la música y otros aspectos de la cultura gradualmente comenzaron a adquirir una banda nacional.
bandas militares. Desafortunadamente, durante el periodo conocido como la Patria Vieja, las orquestas militares no tuvieron gran desarrollo. Se organizó una pequeña banda, en su mayor parte estaba compuesta por los músicos de la Catedral de Santiago. Las chinganas. La música popular también contó con un auge en esta época. Los llamados bailes de la tierra estaban normalmente prohibidos en los salones. En cambio, en las chinganas, que eran espacios abiertos de entretención popular, con música y comida se bailaba la zapatera, el cuando y la zamacueca. Esta última había llegado en 1824 desde Lima y con el tiempo evolucionaría en la cueca. La cueca se convertiría más tarde en el baile nacional de Chile. En la segunda mitad del siglo XIX, la vida musical, que hasta entonces era mantenida mayoritariamente por la alta sociedad, empezó a encontrar cauces independientes. Los músicos profesionales se agruparon en círculos homogéneos y los aficionados se independizaron en las de las sociedades filarmónicas para formar clubes y academias que proliferaron tanto en Santiago como en otras ciudades de Chile. Las estudiantinas surgen así como en otros lugares de América, conocidas también como tunas, o grupos instrumentales de jóvenes estudiantes que practican la música popular. Las estudiantinas ayudaron a difundir el estudio de los instrumentos de cuerda, especialmente la guitarra, la bandurria y la cítara, entre jóvenes y aficionados. A partir de los años 1920 se produjo en Chile un renacimiento en el interés por la música folclórica. Este renacimiento fue gestado por la aparición de nuevos grupos musicales, entre los que se destacó desde un comienzo el conjunto Los Cuatro Guasos. Esta música era presentada como una versión refinada del folclore de campo, adaptación para las radios o un espectáculo estilizado de la vida campesina, para gustar en la ciudad en vez de un fiel reflejo del folclore rural. Durante las décadas 1940 y 1950 este movimiento se volvió un emblema nacional, principalmente por razones estéticas, transformándose en un espectáculo que celebraba el patriotismo. Esta imagen del folclore y la simplificación de la vida rural sería más adelante criticada por Violeta Parra, Víctor Jara y el resto de músicos que formarían el movimiento de la nueva canción chilena. La nueva canción chilena fue un movimiento musical y cultural que habría de adquirir connotaciones políticas. Se desarrolló desde principios de la década de 1960, consolidándose a fines de esos años y proyectándose hacia los primeros años de la década siguiente. Los esfuerzos de Violeta Parra por recuperar más de 3000 canciones, rimas, mitos, payas e incluso recetas fue uno de los actos fundacionales del movimiento. Los cultores de este movimiento incorporan elementos propios de la música continental, incorporando instrumentos y ritmos de toda el área hispanoamericana. Es pertinente también mencionar la influencia de poetas y artistas como Pablo Neruda, Nicanor Parra y Roberto Mata, además de la fuerte injerencia de composiciones latinoamericanas como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez y Carlos Puebla. En este sentido, fue parte de un gran fenómeno conocido como Nueva Canción Latinoamericana. A ese aire folclórico latinoamericano, la nueva canción incorporó un fuerte compromiso con el proceso de cambios sociales que vivía en Chile en los años 60 y 70. De hecho, muchos de sus exponentes asumieron un compromiso efectivo con el gobierno de la Unidad Popular, transformándose en un movimiento musical con una clara militancia política. En rock and roll. La música del rock and roll se produjo por primera vez en Chile a finales de la década de 1950, con bandas que imitaban los estilos y éxitos de bandas norteamericanas como Elvis Presley y el Twist, y en algunas ocasiones traducciones exitosas del inglés al español. Esta tendencia se acentuó durante la década siguiente y se transformaría en el movimiento que durante los 1960 se conoció como la Nueva Ola Chilena, un movimiento musical masivo. A finales de la década de 1980 hubo un resurgimiento de las bandas del rock chileno que se ha extendido hasta el día de hoy. Entre los pioneros se encuentra la banda Los Prisioneros, probablemente el grupo chileno más exitoso de la historia.